Ah, sí, doctor. Pues buenas noches a todas y todos. Como siempre, sean bienvenidas y bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que en esta ocasión tiene la presencia de otro gran amigo del colegio, al maestro Luis Martín Contreras Gama, distinguido postulante en materia penal, quien nos va a hablar del tema la prisión preventiva oficiosa. Como todas las semanas, solicito muy amablemente a todas y a todos ustedes que nos acompañan que por favor silencien sus micrófonos. Como siempre, habrá un espacio de preguntas y respuestas o, en su caso, la propia dinámica que establezca nuestro expositor. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro distinguido ponente. Y muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a nuestro ponente de esta noche, el maestro Luis Martín Contreras Gama. El maestro Luis Martín Contreras Gama es abogado por la Escuela Libre de Derecho, de donde obtuvo mención honorífica cuando se tituló. Cuenta con una especialidad en amparo y garantías constitucionales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Especialidad en Derecho Penal, también por el INACIPE, especialidad en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el INACIPE, es maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, actualmente es doctorando por la Escuela Libre de Derecho. Eh, También cuenta con la certificación como docente por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la CETEC. Ha impartido cátedra en las siguientes instituciones: en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, capacitando a jueces de control y del Tribunal de Enjuiciamiento. En el INDEPAC ha dado clases también y en la Escuela Libre de Derecho. Ha participado en diversos foros jurídicos y entre sus publicaciones podemos mencionar el libro 20 preguntas difíciles sobre política criminal en México, publicado por el INACIPE. En cuanto a su desempeño profesional, es socio fundador del despacho Contreras y Asociados, Abogados Sociedad Civil, el cual se especializa en derecho penal y amparo en materia penal. Bienvenido, amigo, esta es tu casa. Muchas gracias, maestro Víctor Rivas, por la invitación. Gracias al doctor Eduardo Bastida por la invitación a platicar un poco de prisión preventiva oficiosa, sobre todo por ser un tema en boga actualmente, y lo anterior con motivo de lo que ya abordaremos en un rato más, pero que es por todos conocido, que fue la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasado noviembre del año 2023, y en la cual condena al Estado mexicano, y dentro de las condenas, además de arribar a la ilegal detención del caso concreto, incluso también abordar el tema del arraigo, para efectos de esta charla, pues sí establece que el Estado mexicano viola los derechos humanos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual suscribió, y que como tal pues, está obligada a respetarla en su régimen interno, en la norma procesal penal, así como las normas penales sustantivas. A mí me gustaría comenzar esta charla, como debiera ser siempre, pues, atendiendo a los antecedentes y remitirnos a lo que ocurría al amparo del sistema procesal inquisitivo mixto, ¿no? Sin entrar a discusiones bizantinas, pero que bajo la implementación de dicho sistema procesal penal, como todos lo sabemos, pues la regla general era la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar en los procesos penales,
y esto atendiendo al propio marco constitucional, así como en su caso los códigos penales sustantivos, que establecían que debía imponerse la prisión preventiva tratándose de los denominados delitos considerados como graves, ¿no? Cualquier delito considerado por la ley como grave debía imponerse la prisión preventiva, y esto es, pues, ser procesado en prisión, no obstante no existir una sentencia condenatoria que en definitiva estableciera la responsabilidad del procesado. Tú eras procesado, pero en prisión. Fundamentalmente existían dos sistemas, tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales de cada una de las entidades, que establecían cuándo debíamos estar en presencia de los delitos graves. Teníamos el sistema de números clausus, en donde pues en un artículo, como era el 194, Código Penal Federal, se establecía un catálogo de delitos que así consideraba la ley como graves, y que como consecuencia se establecía que una vez que se librara la orden de aprehensión, ésta se ejecutara y se dictara un auto de formal prisión, justo se imponía esta medida y tú eras procesado en prisión si el delito por el cual se te dictaba auto de formal prisión se encontraba en este catálogo. El otro sistema establecía, te remitía a la penalidad del delito por el cual se te estaba procesando. El ejemplo muy claro es, pues aquí en la Ciudad de México se establecía o se consideraría como delito grave todo aquel cuya media aritmética excediera de la pena de prisión de 5 años. Si entre esa media aritmética la pena de prisión eran 5 años, bueno, la medida cautelar a imponerte durante el proceso era la prisión. En términos generales, entonces, podríamos concluir que en el sistema inquisitivo mixto, pues la regla general era la imposición de la prisión preventiva durante el proceso. Esto, no obstante, y es importante mencionarlo, que el Estado mexicano ya había suscrito la Convención Americana que establece en sus artículos 7º y 8º la obligación de respetar el derecho a la libertad personal, así como el principio y el derecho a la presunción de inocencia, ambos derechos incompatibles con el proceso penal mexicano al amparo de este sistema en el cual la regla general era la prisión. Atendiendo a esta conceptualidad en términos generales, siempre y cuando nos encontráramos ante un delito considerado grave por la ley, que era pues, la gran mayoría. Repito, no obstante que el Estado mexicano ya hace varias décadas había suscrito, entre otros, la Convención Americana de Derechos Humanos, y como tal, al amparo del artículo 133 constitucional, pues se consideraba o debe respetarse pues, los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Con motivo de la reforma de junio del año 2008, se da la transición al sistema procesal acusatorio de corte oral, y en donde ya por primera vez en la Constitución se establece el derecho a la presunción de inocencia. Antes de esta reforma de junio del año 2008, existían algunos criterios de la Corte que desprendían este derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Atendiendo una interpretación sistemática de los artículos 14, 16 y 19 constitucional, pero lo cierto es que expresamente dicho derecho no se contemplaba, sino hasta con la reforma al sistema procesal penal de junio del año 2008, y en donde, como decíamos, ya se establece el derecho a la presunción de inocencia de manera expresa. Asimismo, se estableció en un primer momento, en el artículo 19 constitucional, en su párrafo primero y segundo,
pues un catálogo. Es decir, si bien tuvimos la reforma en donde ya establecemos el derecho a la presunción de inocencia, cuando se analiza si pudiéramos como Estado y derivado pues el índice de crímenes en la ciudad, los crímenes de alto impacto, y de alguna forma tratándose de aquellos delitos que tutelaban bienes jurídicos pues, de gran importancia para la sociedad, nos alejamos un poco en la propia Constitución de este principio de presunción de inocencia, ¿no? En donde de alguna forma, vamos a ver, la regla general sí va a ser la libertad en el proceso, pero va a haber determinados delitos respecto de los cuales sí se deberá imponer de manera, hasta, ¿no?, entre comillas, oficiosa la prisión preventiva. Y nos enmarcaba desde la reforma del 2008, pues una serie de delitos, ¿no? Homicidio, nos remitía a la delincuencia organizada, violación, pues delitos que per se, pues sí establecen como protección un bien jurídico, pues grave, que es importante. Así se manejó en la exposición de motivos cuando tiene lugar esta reforma constitucional y después la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales, por la gravedad de los mismos, sí debería imponerse la prisión, ¿no? Entonces, no obstante que se da la transición a un sistema procesal acusatorio de corte oral que tiene como eje rector la presunción de inocencia, es decir, no es admisible que te encuentres tú detenido y privado de tu derecho a la libertad personal en el proceso ante la inexistencia de una sentencia que en definitiva acredite que si eres responsable de la conducta que se te atribuye, la regla general debería mantenerse en libertad. Sin embargo, el constituyente permanente decidió establecer en este artículo 19 constitucional un catálogo respecto del cual en estos delitos se rompería la regla general en donde de manera oficiosa el juez sí se encontraba obligado a imponer la prisión preventiva, ¿no? Decíamos que, y es importante esto de las razones, que en su momento se establecieron para mantener este catálogo que de suyo ya era contrario al propio texto constitucional al establecer la presunción de inocencia y que mantenía contravención con la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por el Estado mexicano. Se encontró la justificación, reitero, en que estos delitos eran considerados graves en virtud del bien jurídico que se tutelaba, ¿no? Y esto es, pues, hablaba de violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro. Y entonces nos dijo el constituyente permanente, regla general, vas a obtener tu libertad en el proceso, respetando la presunción de inocencia y desde luego en cumplimiento a los tratados internacionales, pacto internacional y fundamentalmente la Convención Americana, pero por este tipo de delitos sí se va a imponer de manera oficiosa la prisión preventiva. A este segundo párrafo del artículo 19, en su momento, esa fue la justificación. ¿Por qué? Se tratan de delitos muy graves, por virtud del bien jurídico que tutelan, y respecto de los cuales, decía la interpretación, pues era muy clara. Se tradujo en que esta oficiosidad era una situación automática que debían imponer los jueces. Era una prisión oficiosa automática. No entrabas a discusión entre las partes, no había contradictorio. Estabas en la audiencia y el juez, al establecer que vinculaba proceso y el delito por el cual se te vinculara proceso en esta audiencia inicial, era de los que se encontraba en este catálogo, en esta lista del 19 constitucional, te imponía
la prisión preventiva, ¿no? Porque de alguna forma, atendiendo a la propia interpretación, pues es muy claro, o era muy claro, cuando se establecía que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente. Es decir, no se encontraba sujeto al prudente arbitrio del juzgador, era una imposición, una limitación al derecho de la libertad personal que imponía el propio marco constitucional y que todos los jueces prácticamente lo acataban, estableciendo esta prisión preventiva, tratándose de este catálogo de delitos. Y así, pues todos los que ejercemos el litigio en materia penal, pues sabías que si ya existía una audiencia inicial en donde el delito por el cual se te formulaba imputación sería vinculado tu representado, pues sabías que la medida cautelar a imponer sería la prisión preventiva, con independencia de que con posterioridad se pudiera impugnar el fondo del propio auto de vinculación a proceso y la consecuencia del mismo, que era la prisión preventiva como medida cautelar. Digamos, bajo ese panorama, pues delitos cuyo auto de vinculación eran de los contemplados en el 19 constitucional, párrafo segundo, regla general, prisión preventiva, ¿no? No era potestativo del juez de control. Ordenará la prisión preventiva. ¿Qué es lo que ocurre con esta sentencia en el caso Zompancle, Tecpil y otros contra México? Pues es muy relevante en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, porque condena al Estado mexicano. Al respecto de esta sentencia, me gustaría hacer un par de comentarios. Esta sentencia se da al amparo de un reclamo que hacen 3 procesados, todos de origen náhuatl, por eso mi pronunciación espero que haya sido la correcta, ¿no? Zompancle, porque no se pronuncia la T, y los cuales, como suele ocurrir en muchas ocasiones, pues fueron sujetos a una revisión al azar en estos puestos de detención. Casualmente, el automóvil donde estas personas se encontraban conduciendo estaba sufriendo algunas fallas. Llega la policía, los empieza a interrogar y pues los detiene. ¿Cuál fue la sustancia de la detención fundamentalmente? Pues supuestamente encontró entre sus pertenencias pues un par de libros y supuestas constancias de que estas personas detenidas pues pertenecían al entonces ejército, o al menos tenían vínculos con el ejército, el EPR, ¿no? Que en ese momento pues era una guerrilla conocida en el estado de Guerrero. En razón de eso, pues son detenidos y pues se les arraiga otra figura que, respecto de la cual también fue condenada el Estado mexicano por su inconvencionalidad, y una vez que son sujetos a proceso, se les dicta auto de formal prisión por delitos cometidos en contra de la ley de delincuencia organizada en su vertiente en la modalidad de terrorismo. La razón, aunque pareciera un poco absurda, es decir, la prueba fundamental con la cual se les dicta auto de formal prisión es por haber encontrado esta libreta que tenía determinados textos y manuscritos, pues supuestamente enfocados a la existencia de estar vinculados a la corriente de esta supuesta guerrilla. En razón de lo anterior, pues son procesados, son condenados, y el asunto llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que es analizado el asunto, la Corte Interamericana, que en su caso pues tuvo que excluir
al juez MacGregor por simple razón de parcialidad, al ser de origen mexicano, resolvió condenar al Estado mexicano. En principio hace un análisis porque el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en cuanto a la ilegal detención. Reconoce parcialmente su responsabilidad en virtud de que fueron detenidos por un plazo mayor a las 48 horas previo a haberlos sometido al arraigo y o por no haberlos puesto de inmediato a disposición del juez que los... así como en cuanto a la valoración de las pruebas. Sin embargo, y eso es importante señalarlo, cuando el Estado mexicano contesta, señala para justificar su supuesto incumplimiento a la Convención Americana de Derechos Humanos, que la prisión preventiva oficiosa no constituye una pena, que no es la regla general, porque solo atañe a de determinados delitos, y que estos delitos, respecto de los cuales sí se impone la prisión preventiva, es porque se trata de delitos que tutelan bienes jurídicos de gran importancia para la sociedad. O sea, pareciera que esta exposición de motivos, esta ratio legis que tuvo el constituyente permanente para justificar el establecimiento de este catálogo en el 19 constitucional cuando tuvo lugar la reforma, pues fue replicada una vez que se le da vista con la demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la justificación del Estado mexicano? Decíamos, sí reconoce parcialmente su responsabilidad, y esto es por hechos fácticos. Pues estas personas que fueron detenidas, pues fueron detenidas sin ningún mandato judicial, no fueron detenidas en flagrancia, no se cumplía ninguno de los supuestos por los cuales debían haber sido detenidas, fueron detenidas por un plazo mayor al que debían ser detenidas y no fueron puestas a disposición en el plazo señalado por la Constitución, pero por cuanto hace a que en el régimen interno el Estado mexicano sí contempla un catálogo de delitos por los cuales de manera oficiosa se debe imponer la prisión preventiva, pues se justifica y señala que esto atiende fundamentalmente, digamos, a la vorágine de delitos de alto impacto que son cometidos en el Estado mexicano y que es por ello que sí debe mantenerse en el régimen interno la prisión preventiva. Al respecto es importante mencionar que este artículo 19 constitucional tuvo un par de reformas y en donde, como mencionamos hace rato, inicialmente en este catálogo de 9 delitos, 10 delitos, pues sí se trataba de delitos pues, considerados graves en el ánimo de la sociedad, pero posteriormente fueron adheridos otros delitos que más que atender a la gravedad y a la afectación de la sociedad, pues la naturaleza de los mismos atendían a otras finalidades, ¿no? Y sin ánimos de estar en controversia de fines políticos, bueno, pues se establecieron, por ejemplo, los delitos cometidos con el uso de programas sociales en fines electorales, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones, entre otros. Todos estos delitos, respecto de los cuales pues ya se rompía con la justificación que desde la reforma se dio para la imposición de la prisión preventiva en estos delitos de alto impacto, porque todo pareciera indicar que estos delitos no justificaban la imposición de dicha medida, ¿no? Y repito, sin entrar a bagajes de tema político, pues todo pareciera indicar que se buscó con estos delitos, pues un poco politizar la administración de justicia en materia penal. Es decir, hay que tenerlo claro, ya no eran delitos
considerados graves por la sociedad en virtud del bien jurídico que se tutelaba, ¿no? La violación, el homicidio, la delincuencia organizada. Ya se trataba de estos delitos de corte electoral o contra el servicio público, y respecto a los cuales, pues entonces, era inadmisible que se ampliara el catálogo de delitos. Incluso también tuvo lugar la reforma al diseño constitucional, así como al Código Fiscal de la Federación, y en donde también se incorporó el delito de defraudación fiscal, ¿no? Una especie como de terror fiscal en donde se establecía que la defraudación fiscal, ¿no?, debía considerarse delincuencia organizada y atendiendo a determinado monto, ya debía imponerse la prisión preventiva de manera oficiosa. Repito, ya entrábamos a la ampliación de un catálogo de delitos que, no obstante, no cumplía con la finalidad y es contraria a la Convención Americana, así como el principio de presunción de inocencia. Aún así, también ya se rompía con la inicial justificación que tuvo el constituyente permanente para mantener este catálogo de delitos. ¿No? Decíamos ya, incluso la defraudación fiscal, y entendemos la necesidad que tiene el Estado de recaudar, pero no con base en el terror fiscal de establecer que si tú defraudas al fisco, la sanción será la imposición de la prisión preventiva, porque incluso en su caso también en el Código Fiscal se establecía excluyendo los procedimientos coactivos administrativos en donde también se te podía cobrar y donde también podías pagar, ¿no? Esto con la clara finalidad, pues, de recaudar, pero me parece a mí en total contravención a los pactos internacionales y violando el derecho a la presunción de inocencia. Por contraste a la defraudación fiscal y por la envergadura del contribuyente, los recursos que se impusieron, pues se resolvió la acción de inconstitucionalidad, en donde se estableció la inconstitucionalidad de esta reforma, que consideraba a la defraudación fiscal cuando ascendía a un monto determinado como un delito que ameritaba la prisión preventiva oficiosa. Se analizaron, sí, que dicha disposición contravenía la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también se hizo un análisis a que dicho tipo penal, por su propia redacción, pues te remitía, ¿no? Es decir, decía, la defraudación fiscal por este monto se considera delincuencia organizada, entonces pues, remitía a otro tipo, lo cual pues violentaba el principio de tipicidad. No puede haber una remisión a un tipo para considerar la delincuencia organizada, y entonces entramos a su caso a la interpretación de establecer que si tendrías que acreditar no solo la defraudación fiscal, sino también aparte que la delincuencia organizada, y si eran 3 o más hombres metidos en la conducta, en fin. El análisis que da la Corte en términos generales es que es inconstitucional el establecer que la defraudación fiscal la equipares a la delincuencia organizada y que no debe resolverse en la prisión preventiva, ¿no? Entonces, pues ya tenemos la resolución de la Corte. En noviembre del año 2023, la Corte Interamericana, al resolver este caso de los hermanos Sompanskle y de Gustavo Robles López, y al analizar lo que en su momento esgrimió el Estado mexicano para defender su actuación, decíamos, hay un reconocimiento parcial en virtud de la ilegal detención y el plazo por el cual estuvieron detenidos. Sin embargo, sí defiende que todavía se encontrase en vigor, como lo es actualmente, este catálogo de prisión preventiva. ¿Qué es lo que resuelve en definitiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En sus resolutivos condena al Estado mexicano porque en su régimen interno se mantiene el establecimiento de la prisión preventiva oficiosa para un determinado catálogo de delitos. Se establece que es inadmisible y violatorio a los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tutelan el derecho a la libertad personal y el derecho a la presunción de inocencia, porque no puede existir
una prisión automática. Si bien sí existe la posibilidad de poder imponer una prisión preventiva, esta no debe establecerse en el régimen interno de manera automática, es decir, no someterla a contradictorio. No puede existir un catálogo en donde el juez, sin necesidad de acreditar, sino solo por el hecho de que se encuentre señalado en el catálogo de delitos, la necesidad de la cautela para la imposición de esta medida. No me voy al fondo del asunto, al establecer que sí existiesen datos de que se cometió el hecho delictuoso y de que el imputado lo cometió. Sino una vez que acreditó esto, pues puedes vincularlo. Pero si se trata de uno de los delitos contemplados en el 19 constitucional, el juez tendría que imponer la prisión preventiva. Es por eso que nos condena la Corte Interamericana. Nos dice, es violatorio a los derechos de libertad personal y al derecho de presunción de inocencia que en tu régimen interno se mantenga un catálogo de delitos respecto del cual, de manera automática, el juez, sin someterlo a contradictorio entre las partes, imponga la pena de prisión. ¿No? Y bueno, una vez que, como todos sabemos, se resuelve esto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicha resolución es obligatoria para el Estado mexicano, al cual se le impone la obligación de que en su régimen interno haga todas las adecuaciones necesarias en materia legislativa para dar cabal cumplimiento a dicha sentencia. Pero no solo le impone la obligación a las autoridades en el ámbito legislativo, ¿no? Porque sabemos que pues, suele ser muy complicado que el aparato legislativo dé cumplimiento a estas resoluciones y en su caso, pues se cumpla con la mayoría necesaria del constituyente permanente para para una reforma constitucional. Los jueces del Estado mexicano se encuentran obligados a acatar las resoluciones, incluso en las que ni sea parte el Estado mexicano, pero en aquellas en las que es parte, pues con mayor razón. Ellos se encuentran obligados a acatar dichas resoluciones en el marco del cumplimiento de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé cómo vamos, y maestro Víctor, doctor, si hay alguna duda hasta ahorita de los que nos hacen favor de acompañarnos. ¿Alguna duda, algún cuestionamiento, estimadas y estimados colegas que nos acompañan esta noche? ¿O el maestro Luis Contreras puede seguir su exposición? Pues por lo pronto, maestro Contreras, Yo parece que no quisiera hay... hacer una Sí, pregunta. adelante, por Adelante. favor. Te escuchamos. Mientras puedo hacer una pregunta yo, ¿Puedo maestro. preguntar? Sí, sí, adelante, por favor. Maestro, quisiera ver si la posibilidad, bueno, dos cuestiones. La primera, que si nos pudiera a través del chat dar el nombre de precisamente de la sentencia dictada por la Corte, porque no, si no la capté bien, a ver si la podía a través del chat, la pudiera escribir. Esa sería una pregunta, maestro. La otra, maestro, ¿por qué si ya los jueces saben que ya existe esta orden de que ha dado la Corte obligatoria a los jueces, no sería no como en vano nosotros como litigantes, pues a través de que una vez que llevemos algún asunto y se vaya a dictar la medida cautelar, ya serían, digo, no sería como que ya el juez de oficio lo haga, o sea, tendríamos forzosamente que recalcarle que ya es una obligación, que si es un delito no dentro de los que son del catálogo de no graves,
pues, que no aplique la prisión preventiva, ¿no sería ya como que de oficio lo haga el juez? Sí, sí, a mí me parece que, como decía, a ver, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Estado mexicano y todas las autoridades encargadas de impartir justicia. Decíamos, sí, se condena al Estado mexicano y se condena en los 3 ámbitos. Fundamentalmente dice, no debes tener en la Constitución un catálogo de delitos por los cuales se establezca la prisión preventiva oficiosa. Pero a ti, juzgador, también se te impone la obligación de ya no imponer prisión preventiva automáticamente cuando se trate de estos delitos respecto de los cuales resuelvas vincular a proceso, teniendo alguna otra alternativa, o bien, que también es importante señalarlo, no se está pronunciando esta resolución de la Corte en respecto a la prisión preventiva justificada, ¿no? Incluso en la propia sentencia de la Corte se abre la posibilidad a que el juzgador pueda imponer prisión preventiva, ¿no? Y atendiendo a la propia sentencia, pues es muy similar los resolutivos en respecto de los cuales sí es procedente la prisión preventiva, ¿no? Y que se traducen en el 168 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nos dice en la resolución, cuando exista riesgo en la prosecución judicial, podrás imponerla. Cuando exista riesgo a la víctima, podrás imponerla, ¿no? Y deja también entrever que si existe riesgo de sustracción en virtud de la prosecución del proceso o se pone en riesgo el mismo, es susceptible de ponerse como medida cautelar la prisión preventiva. Pero también nos dice la resolución de la Corte, siempre y cuando no exista una medida cautelar con la cual tú puedas proteger el proceso, proteger a la víctima y proteger la prosecución del proceso ante una posible sustracción del procesado. Y también tendrás que optar por alguna otra medida, como decíamos, que sea menos lesiva, ¿no? Es decir, la prisión preventiva justificada, como se ha denominado en el Código Nacional, en los criterios emitidos por la Corte, subsiste. Es decir, lo que se encuentra con motivo de esta resolución, pues ya vedado por los jueces, es la imposición de la prisión preventiva automática por este catálogo de delitos. Incluso ahorita entraremos a analizar un par de jurisprudencias emitidas ya por el Poder Judicial de la Federación y en específico ya que resuelven ahí una contradicción que se tuvo entre 2 circuitos, el primero y el quinto, respecto de qué efectos debe dársele a la suspensión cuando se alegue justo la imposición de esta medida. Pero contestando a tu pregunta es, uno, los jueces sí, ya tendrían, ahora sí que sí de oficio, porque están obligados a dar cumplimiento y es obligatoria dicha resolución, a yo no imponer la prisión preventiva. Y si es contradictorio entre las partes, porque así lo solicite el Ministerio Público, la imposición de esta medida, pues entra contradictorio y se acredite los extremos de la cautela para que se pueda imponer. Y esto es riesgo de sustracción del procesado, riesgo para las víctimas o los testigos, ¿no? O que exista riesgo para que pueda continuar el proceso. Maestro, Supuesto que... Sí. Maestro, y así en una forma muy concreta, ¿cuáles serían los delitos que ahorita aquí en nuestro derecho mexicano, los delitos que se pudieran considerar aún graves? ¿Pudiera ser secuestro, homicidio, violación? ¿O cuáles serían, maestro? No, es que yo te diría que con motivo de la resolución emitida por la Corte Interamericana y que estamos analizando, ya hoy no deben ser considerados ningún delito, que hoy hay que cambiar el concepto, ya hoy no hay delitos graves. Digamos, podríamos hacer la distinción entre delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa y delitos que no ameritaban prisión preventiva oficiosa, al marco del 19 constitucional, párrafo segundo. Con motivo de esta resolución, a mí me parece que debe ya suprimirse este catálogo por los cuales debe imponerse la prisión preventiva oficiosa y que solo subsista la prisión preventiva si esta es justificada y atendiendo a estos criterios. Es decir, hoy ya no
debiera imponerse la prisión preventiva oficiosa o automáticamente, sin importar el delito. Pero aquí ya estamos, bueno, al menos yo me estoy dando cuenta que los jueces le están comprando digo, lo hablo Sí, de esa con manera, cuidado. le están comprando al Ministerio Público que él justifica que sí, aunque a veces me ha tocado a mí que no hay ningún dato de prueba que justifique que se va a sustraer, que molesta a la víctima, mil cosas. Sin embargo, el MP ya de oficio lo está haciendo y el juez le compra eso y obviamente pues aplica la prisión preventiva justificada. Bueno, me ha tocado en varios asuntos que así ha sido, maestro. Sí, coincido contigo y me parece a mí que ya sí sería incluso materia de un análisis pormenorizado el establecer la objetividad del cumplimiento de estos requisitos por los que opera la prisión preventiva justificada, ¿no? Porque sí, los criterios incluso son dispares, ¿no? Si estás en la Ciudad de México o si estás en el estado de Nuevo León o si estás en alguna otra entidad, la facilidad con la cual hoy está procediendo la prisión preventiva justificadamente. Es decir, hoy, peligro de sustracción, y aunque se han emitido algunos criterios, me parece que algunos sí nos dan un poco de más luz. Sobre todo, creo que es muy importante que estos criterios se amparen en elementos objetivos. ¿Cuándo estamos ante el riesgo de sustracción del imputado? Hoy, porque le encontramos que tiene dos direcciones, Exacto. porque le encontramos que a lo mejor ha tenido tantos trabajos, porque encontramos que aparte sale muchas veces del país, porque encontramos circunstancias objetivas, ¿no? Porque la penalidad del delito por el cual es vinculado a proceso es tantos años de prisión. Es decir, me parece que estos requisitos, pero ya hablando de la prisión preventiva justificada, sí debe darse cumplimiento probatorio objetivamente para que se actualicen y entonces el juzgador puede imponer la prisión preventiva. Pero es muy importante que no obstante incluso se tengan estos elementos, se puede imponer alguna otra medida que cumpla, porque la prisión preventiva pues es la medida cautelar más lesiva, ¿no? Me parece que hoy sí esta resolución de la Corte pues nos viene muy bien a los litigantes y sobre todo cómo ha venido correctamente, me parece a mí, interpretado el Poder Judicial de la Federación en un par de criterios que ahorita comentaré, porque de entrada ya nos están suprimiendo o debieran ya en todos los circuitos la prisión preventiva oficiosa. Repito, no la justificada, eso todavía no ha sido materia de ninguna resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque incluso la propia resolución decía, también establece la posibilidad de que impongas la prisión preventiva siempre y cuando sea justificadamente. De entrada te dice que se acredite la existencia del hecho y la participación del imputado. Y después que se cumpla con la proporcionalidad, la idoneidad de la medida y que se cumpla con el objetivo de que dicha medida cautelar tenga como finalidad que no se entorpezca el proceso, que no se ponga en riesgo a la víctima, fundamentalmente habla eso la Corte, y que nos remite a la prisión preventiva justificada. Estos estándares me parece que deben ser claros y objetivos para que si un juez va a imponer la prisión preventiva justificadamente, pues sí se acrediten, ¿no? De manera, me parece, plena, ¿no? Si estamos hablando de que hay peligro de sustracción, pues que sean los elementos objetivos, ¿no? Y ya nos entraremos a muchos casos en los cuales, pues sí, a veces, pues sí, sin mucha acreditación, pues se impone, ¿no? Tiene 2 domicilios, prisión preventiva justificada. Existe un informe de policía de investigación en donde se establece que el señor fue contumaz y no compareció a la gente del Ministerio Público cuando muy probablemente el procesado nunca conoció de la imputación. Y eso es lo que se va a argumentar a las audiencias cuando se discute la imposición de la medida. Me parece que no debe ser un acreditamiento laxo, sino objetivo, y que sí existan pruebas plenas para acreditar los extremos que establece el 168 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, que sí en realidad haya peligro de sustracción,
que si no se pone esa medida se ponga en riesgo tanto a la víctima como a los testigos, al propio procedimiento, y cuando sí te habla el código de la existencia de un proceso penal por delito doloso que ya tenga el imputado, bueno, me parece que es así, ese supuesto, pues sí es el único que objetivamente puede acreditarse, pero los otros se han sido susceptibles de mucha interpretación y cuyo acreditamiento, pues dependiendo del circuito donde nos encontremos, pues sí ha sido pues muy laxo desde mi perspectiva, ¿no? Pero bueno, no sé si con eso estamos. Gracias, Y maestro, me está parece bien. importante, antes de concluir la charla, decíamos, o ya, retomando el tema de la prisión preventiva oficiosa, me parece que al amparo de esta condena y con independencia de que el Estado mexicano debiera reformar el 19 constitucional, pues los jueces locales y federales, jueces de control, pues hoy ya no debieran imponer la prisión preventiva oficiosamente, es decir, de manera automática, y proceder en su caso a un contradictorio entre las partes para la imposición, en su caso, de otra medida, inclusive la prisión preventiva, siempre y cuando se acrediten los extremos de la justificación de dicha medida cautelar. ¿Qué es lo que ocurrió con motivo de esta resolución de la Corte Interamericana? Pues se promovieron amparos y por una parte un circuito establecía qué efectos debemos darle a la suspensión cuando el acto reclamado es la prisión preventiva oficiosa que se dictó en un proceso penal previo a la emisión de esta resolución de la Corte. Un circuito determinó que los efectos eran pues los que se venían dando hasta antes de esta resolución, esto es, que el procesado no se le otorgara la libertad y que quedara a disposición del juez de control. Esto es, pues que se quedara privado de su libertad. No obstante la existencia de esta resolución de la Corte. Un circuito diverso, el primero, en la Ciudad de México, emitió también un criterio y en donde resolvió que en cumplimiento al artículo 166 de la Ley de Amparo, en pro de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, se le debería dar efectos restitutorios a la suspensión cuando lo que se reclamara fuera la prisión preventiva oficiosa. Esto es, no basta con que lo pongas a disposición del juez de control por cuanto a su libertad. El efecto que debe tener esta suspensión es de que ordenes al juez de control que le impuso, señale fecha para una nueva audiencia en donde se discuta entre las partes la imposición de una medida cautelar distinta, incluso pudiendo ser la prisión preventiva, pero siempre y cuando ésta se justifique. Y esta resolución, cuyo registro pues se sometió a los plenos regionales, y el pleno regional Centro Norte, en el registro digital 2027-280, emitió una jurisprudencia que me parece que por la trascendencia del mismo, les voy a comentar el rubro, y es suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto cuando se reclama la imposición de la prisión preventiva oficiosa. La persona juzgadora no debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción primera de la Ley de Amparo, que decíamos, los efectos que establece dicha disposición es que únicamente la libertad se quedaría a disposición del juez de control, sino que debe otorgarla con efectos restitutorios de tutela anticipada, ya que las sentencias vinculantes, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Sompanskle y otros, y García Rodríguez, en los que fue declarada inconvencional esta medida, constituyen un factor determinante para tener por demostrada la apariencia del buen derecho. En razón de dicha jurisprudencia,
Los efectos de la suspensión que debe darse de manera anticipada para una efectiva tutela, toda vez que ya tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y permítanme decir, la prisión preventiva automática ya no debe prevalecer. En razón de lo anterior, si una persona privada, en virtud del 19 constitucional, previo a esta sentencia, podrá acudir al juicio de amparo, solicitar la suspensión y solicitar que la suspensión se dé para estos efectos. ¿Cuáles? Para el efecto de que el juez federal no solo lo deje a disposición del juez de control por cuanto hace a su libertad, sino que le imponga la obligación de que en un plazo de 48 horas señale una audiencia en la cual se resuelva sobre la imposición ya no de la prisión preventiva oficiosa, sino de alguna otra medida cautelar, ¿no? Pero también deja entrever que pueda ser la prisión preventiva justificada, siempre y cuando se acrediten los extremos de la misma. Toda vez que pues se cumplen con dos de los supuestos que también el Poder Judicial ha establecido para la procedencia de los efectos restitutorios como una tutela judicial anticipada, que es la apariencia del buen derecho, es decir, ya la Corte Interamericana nos dijo, es inconvencional la prisión preventiva en tu régimen interno, y el otro, peligro la demora, pues sí, de no resolver en un plazo breve, pues el derecho que se encontraría quebrantado es el derecho a la libertad personal. Estás privado de tu libertad en razón de lo anterior, se justifica que los efectos de la suspensión sean restitutorios de tutela anticipada y que no atiendan al fondo, toda vez que así, pues ya lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante mencionar que dicha jurisprudencia no establece que ya no se puede imponer la prisión preventiva justificada, pero me parece que el avance de dicha jurisprudencia es de vital importancia, porque entonces ya entramos al marco que, como comentaba el abogado, de entrar a un contradictorio en la cual nosotros podríamos alegar si se cumplen los extremos de la prisión preventiva justificada, alejándonos ya de la imposición automática de la prisión y en donde, pues, como venía ocurriendo, no había lugar al contradictorio entre las partes. Era un delito que se encontraba en el catálogo del 19 constitucional y o de las legislaciones penales sustantivas, se imponía la prisión preventiva, sin entrar al contradictorio, al amparo de la resolución, de ahí la importancia de la resolución de la Corte Interamericana que condena al Estado mexicano, estableciendo que la prisión preventiva automática, oficiosa, es inconvencional y violatoria del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a la libertad personal, no es susceptible que hoy se imponga y que debe, en su caso, se podrá imponer siempre y cuando se cumpla con los principios, decíamos, de proporcionalidad, idoneidad y se constituya en la medida cautelar que sea la menos lesiva con la cual se compra la finalidad en caso de que se llegase a imponer la justificada, ¿no? Esta jurisprudencia, repito, pues ya fue emitida por los plenos regionales, entró en contradicción el primer circuito y el quinto, y en donde se establece que los efectos de la suspensión ya debe ser con efectos restitutorios de tutela anticipada, y en donde se debe ordenar una audiencia dentro de las 48 horas siguientes, en donde se discuta sobre la imposición de otra medida, ya no la prisión preventiva oficiosa, pero reitero y hago énfasis, sí deja entrever que podrá imponerse la prisión preventiva justificada, pero siempre y cuando se acrediten los extremos de dicha medida. ¿Ok? ¿Cómo vamos, mi estimado maestro Rivas? ¿Algún comentario, duda? Muy bien, hay algunas preguntas o comentarios en el chat.
Como lo estoy tomando en el celular, si me lo, a ver, ¿dónde? A ver, A ver, sí, ahorita te digo, amigo. ajá. Dice, Vamos. o si lo quieren de viva voz, señalar sus comentarios, por favor. En lo que se animan, Sonia le pregunta que si usted considera que los del sistema tradicional, presos y aún en proceso, podrían aspirar a cambio de medida cautelar. Ok, ahí digo, el tema es que bajo el anterior sistema tendríamos que acudir a los transitorios de la reforma constitucional, incluso a la implementación, para ver si este es un beneficio respecto del cual sí pudieran ser partícipes estas personas. Primero, si son procesados todavía, me parece que podría dar pauta a lo mismo, pero en vista de los delitos, ver si no se cumpliera con la prisión preventiva justificada. Si ya son sentenciados, me parece que este beneficio ya no les sería atribuible en virtud de la sentencia. Habría que analizar, ¿no? O sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, lo que ocurría cuando incluso órdenes de aprehensión que bajo el sistema inquisitivo se consideran delitos graves y que los efectos de la suspensión en un primer momento pues, no eran considerados delitos de prisión preventiva oficiosa, los efectos era de ponerte a disposición, rendir tu declaración preparatoria y toda vez que no eran de prisión preventiva oficiosa, se te otorgaba la libertad, porque pues debemos atender al principio pro persona. Si ya existe una legislación en mayor beneficio del gobernado, esta debe, me parece a mí, ser aplicada. Y así ocurrió en su momento. Decía, no obstante que en el sistema inquisitivo existiera una orden de aprehensión por un delito considerado como grave y que bajo el amparo de dicha implementación el efecto de la suspensión era privado de la libertad y puesto a disposición del juez que la ordenó la orden de captura, al amparo del beneficio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso de los transitorios de la reforma, si no se trataba de uno de los delitos que ameritaran prisión preventiva oficiosa, pues se les aplicaba ese beneficio, ¿no? Tendríamos que ver, a mí me parece que sí podría ser. Muy bien. Pregunta el colega Bume, ¿qué sucede cuando la prisión preventiva oficiosa se solicita por el Ministerio Público con base en el artículo 19 constitucional? Sin embargo, el 167 no se había actualizado el delito, aún como lo establece el transitorio. Entonces el juez da la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, en el Código Penal no lo habían actualizado el delito, solamente estaba en el artículo 19, pero no en el 167 como lo establece el transitorio. Bueno, ahí me parece que ahí sí digo, bueno, yo distinguiría en dos momentos. Previo a la resolución de la Corte y a la emisión de estas jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación, me parece que sí tendríamos que estar ante la norma fundamental, que es la Constitución, aun y cuando en la norma local no se encontrara este delito, pues en ese momento, pues sí se encontraba justificada la imposición de la prisión preventiva. Se encontraba en ese catálogo, aun y con que no se haya modificado la legislación local para que se contemplara ese delito, ¿no? Caso a la inversa sería si no está en la Constitución, pero sí pudiera estar o que por algún hierro no se encontrara en la legislación sustantiva, a mí me parecía que entonces no existiría fundamento para la imposición de dicha medida si no se encontraba el amparo del 19 constitucional. Muy bien. Sonia nos recomienda leer la ejecutoria de la contradicción de criterios 95-2023 del Pleno Regional Centro Norte y nos dice que incluso la tiene, nada más que no sabe cómo compartirnosla. Rubén, por favor, adelante. Muchas gracias, maestro.
Estimado ponente, lo felicito. Es un tema muy importante. Entonces, con base a lo que usted nos ha mencionado y lo que dice ese criterio del Centro Norte, hay una prisión preventiva oficiosa, pides el amparo, te conceden la suspensión para que en las 48 horas se genere una audiencia. De entrada ya quitan la prisión preventiva oficiosa y a partir de ahí entrarían a debate y tendrían que ver el 168, el 169, el 170 y el 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si no hay, bueno, ese sería un supuesto, ¿no? Y el segundo supuesto es, no se ha establecido la prisión preventiva oficiosa, hay un asunto nuevo, y entonces ya no se entra a la prisión preventiva oficiosa, sino se va directamente al debate entre las partes con base al 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Así es? ¿O lo Sí, estoy a mí me parece que sí, justamente, es decir, hoy al amparo de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces de control ya no debieran imponer automáticamente la prisión, aun y cuando se trate de uno de los delitos contemplados como de prisión preventiva oficiosa, ¿no? No automáticamente, y sujetar a debate si en virtud del delito y se cumplen estos supuestos del 168 y 169, es susceptible de imponerse la medida cautelar de prisión preventiva si se encuentra justificada. Ok, muchas gracias, maestro. Muy bien. Pues perfecto, mi estimado maestro Rivas. Un Muchas gusto. gracias, amigo. Excelente charla. No sé si quiera comentar algo el doctor Bastida. No, pues agradecerle como siempre a nuestro distinguido ponente la amabilidad y por supuesto la gentileza incluso de compartir más tiempo del que teníamos convenido. Sabemos que tiene usted de compromisos en este momento, por lo cual pues yo agradezco a nombre del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal el que nos haya regalado esta charla y pues invitarles a todas y a todos que nos acompañen la próxima semana a una nueva emisión de nuestro programa para hablar de estos y otros temas de mayor envergadura en tratándose de las ciencias penales y el proceso penal acusatorio. Pues buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Saludos, doctor Bastida, maestro Rivas. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a los dos y a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias.